Hola Kameri Copia. ¿Copia? Pero si soy la mascota de Digimon. No, yo soy la original. Atención DibriGang, hoy día les voy a traer un nuevo deck. Este deck se centra en Tyrannomon con el color verde, o sea de la línea de Rust Tyrannomon. Vamos a empezar con los Digitamas. Los Digitamas que voy a usar son los Coromones de X8, que dice que cuando atacas un Digimon con nombre Tyrannomon o que tenga trait de dinosaurio, puede borrar un Digimon con 3000 de ataque o menos. Esto sirve mucho cuando ya tienes la línea de nivel 5 de Metal Tyrannomon o Dark Tyrannomon avanzada, para ir atacando al oponente y tirando los Digimones en caso de que se quiera recuperar. Esta carta puede ser reemplazada por Coromon BT14, pero no la tengo porque es una carta muy cara y muy escasa en estos tiempos, así que este es un buen reemplazo. Ahora vamos con 4 copias de Agumon EX8. Agumon BX8 puede evolucionar por 1 si fuera a evolucionar por un color verde o rojo, y por 3 si fuera a hacer un play, pero si fuera a evolucionar específicamente de un Coromon es por 0. Cuando sea un play, revela 3 cartas y te añades un Tyrannomon, un reptil dinosaurio y un Tamer Ryutaro Williams en su nombre, y después deja el resto de cartas en el fondo del mazo. Su efecto heredado es que te añade 2000 de ataque a la evolución. Yo diría de que este es de los mejores buscadores que tiene el mazo, si no es que el único, si es que no me equivoco. Así que sí, es una buena carta y una carta obligada en el deck, en especial si estamos usando una build verde. Ahora vamos con Agumon X8, también cuesta 1, pero esta vez con morado y verde. Evoluciona de Coromon por 0. Cuando se juega, tú puedes suspender un Digimon, y de efecto heredado tiene Retaliation, que significa que es un 1 por 1. Si este Digimon muere, el Digimon que lo mató también. Después 4 copias de Agumon Negro B Ex Antibody de BT22. La expansión más reciente para el momento en el que grabo esto también cuesta 1, pero puede ser evolucionado de un Agumon o de un Coromon por 0. On play o en Digivolving puedes devolver una carta con nombre Tyrannomon o dinosaurio desde el trash a la mano, y el efecto heredado es que este Digimon, cuando borra un Digimon en batalla, ganas una de memoria. Esto es para la estrategia verde, y la estrategia consiste en pelear, bloquear y ganar memoria con los efectos heredados. La idea es evolucionarlo de un Agumon y tienes una evolución por 0 y un efecto heredado. Ahora vamos con los nivel 4. Estoy usando 3 copias de Tyrannomon X8, o también conocido como el Security. Puede evolucionar de un reptil con coste 2. En seguridad, si te sale en seguridad, puedes jugarlo. Y al comienzo de tu main phase o cuando evoluciona, esta carta gana 3000 del turno. Efecto heredado gana 2000 de ataque. Esta carta es muy fácil reemplazarla por Tyrannomon BT11, que es el que tiene el arte que está cocinando una carne. Ese Digimon, su efecto es que te deja jugar un Tamer cuando es on play. Una carta muy útil, pero yo no la tengo, así que me conformo con esto. Si es que la tuviera, la reemplazaría inmediatamente, ya que Tamers como Ryutaro Williams o como el otro que tengo en el mazo son muy necesarios para el endgame. Ahora vamos con 4 copias de Dark Tyrannomon X BBT22. Esta carta evoluciona un Tyrannomon o una carta ex antibody por 0. Cuando digievoluciona, si es un Dark Tyrannomon o ex antibody en su pila de digievolución, borra un Digimon que sea nivel 4 o menos del oponente. Y cuando ataca, este Digimon puede digievolucionar en un Tyrannomon en su nombre o un dinosaurio en la mano. Entonces la idea
es ponerlo, matar al Digimon del oponente, atacar a seguridad y pasar al nivel 5, ya que ya es Ex Antibody. El efecto heredado es que cuando este Digimon borra un Digimon en pelea, ganas uno de memoria. Es lo mismo que uno de los Agumones Ex Antibody, creo que es también de BT22, así ganas, si tuvieras ambos efectos, 2 de memoria. Vamos con una techita de EX9, el Dark Tyrannomon. El Dark Tyrannomon tiene training, efecto explicado en mi video pasado de Ver 4. Si es que lo desean ver, estará en la descripción del canal. En la descripción del video. Pero básicamente tú puedes tapear esta carta y colocar una carta del tope del deck boca abajo como heredado. Esta carta, on play o en Digivolving, tú puedes poner una carta de tu mano boca abajo en la pila de Digievolución y por cada una que tenga puedes suspender un Digimon del oponente. Después esta carta puede atacar a un Digimon suspendido y on deletion, efecto heredado, on deletion puedes suspender un Digimon del oponente o taper. Juego 4 copias de Metal Tyrannomon de X8. Esta carta yo la considero la más necesaria de los niveles 5 y 6, ya que tiene un efecto increíblemente bueno que incluso se usa en otros mazos, no solo ver, sino también Tyrannomon. Su on play es que tú puedes, también se puede jugar en Machine Dramon. Su on play o en Digivolving es de que puedes suspender un Digimon. Después, si este Digimon está suspendido, puedes Digievolucionarlo por 1 y un Digimon del oponente es Digievolucionado por 1. Después este Digimon no es afectado por efectos de Digievolución por un turno. Si lo entendí. También esta carta es considerada dinosaurio a pesar de que es cyborg, porque la regla lo dice. El efecto heredado es que cuando esta carta ataca, trashea automáticamente una carta de la seguridad cuando ataca a todos los turnos, una vez por turno. Cuando esta carta borra un Digimon del oponente en pelea, trashea la carta del oponente en seguridad. Increíble carta para controlar la mesa, y también sirve mucho, como había dicho, como efecto heredado para Machindra. Se usa 4 copias. Ahora vamos a jugar una techita. En realidad no es tan buena, pero me encanta el diseño y también el nombre de la carta, Mame Tyramon. Mame Tyramon es una carta que puede evolucionar desde Mamemon o de Tyrannomon coste 3. Tiene collision, tiene blocker todos los turnos, una vez por turno. Cuando el oponente cuando el Digimon del oponente se suspende, puedes desuspender esta carta. Efecto heredado, todos los turnos, una vez por turno. Cuando el Digimon del oponente se suspende, puedes desuspender esta carta. Esta carta se usa principalmente para tenerla en campo o para ocuparla de efecto heredado, pero como les dije es una techita, así que la uso de una copia. Después, la última carta de los nivel 5, vamos a usar a Metal Tyrannomon Ex Antibody. Tiene collision. Cuando Digievoluciona, esta carta gana 4000 de ataque hasta el final del turno. Si tienes un Metal Tyrannomon o un Ex Antibody en la pila de Digievolución, puedes seleccionar un Digimon del oponente y este Digimon no puede Digievolucionar hasta que su turno termine. Efecto heredado, al final del turno, una vez por turno, tú puedes escoger un Digimon del oponente y este Digimon tiene que atacar a ese Digimon, o sea que te obliga a atacar. Muy buena carta, en especial si tienes cartas como Ex Antibody, ya que puedes aplicar el efecto de Ex Antibody con las cartas de Digimon Ex Antibody. Ahora vamos con las nivel 6. Como les dije, este es un mazo principalmente verde, pero yo no tengo 2 copias de ciertas cartas, así que voy a ocupar un reemplazo. Estos son los reemplazos, 2 copias de Dinomon. A pesar de ser un reemplazo, 2 copias de esta carta me ha ido bastante bien. Puede evolucionar por 4 de una carta Tyrannomon o dinosaurio en su nombre.
Tenés Security Tag +1 y Fortitude. Fortitude, si no saben lo que significa que esta carta, si es borrada, se va al trash con toda su pila digievolutiva y después revive sin su pila digievolutiva una sola vez. On play, when Digivolving, puedes suspender un Digimon, después borrar un Digimon suspendido con el DP más bajo en el turno del oponente. Cuando este Digimon es suspendido, todos los Digimones del oponente solo pueden atacar a Digimones suspendidos. O sea, la idea es que tu ataques, este se suspenda y si básicamente se vuelve un super blocker. Lo juego a 2 copias. Después 3 copias de Rust Tyrannomon Promo. Esta es la que jugaría a 4 copias, pero no tengo la cuarta copia, así que bueno, evoluciona de un Tyrannomon nivel 5, coste 4, tiene Collision, tiene Piercing, tiene Blocker, y dice que cuando digievoluciona, desdigievoluciona por 4, un efecto algo muy bueno, por cierto, pero también esta carta es algo genérica, así que se puede usar en cartas de color verde o cartas de color negro. No es necesario que lo juegues en Tyrannomon, y todos los turnos cuando un Digimon del oponente es destruido en batalla, esta carta se desuspende. O sea, de que tú, por ejemplo, puedes decir ataco, se desuspende, lo borras, ganas 2 de memoria, se desuspende y lo dejas como bloqueador, que además tiene Collision, tiene Piercing, tiene un montón de efectos muy buenos para los heredados de las cartas pasadas. 3 copias. Por último, esta la jugaría 2, pero no he encontrado una segunda copia, así que por eso tengo los Dinomones. Es Rust Tyrannomon Ace. Es un Blast Digivolve, ya que 6. Cuando ataca esta carta, suspende todos los Digimones con DP menos o igual a este Digimon. Y todos los turnos, una vez por turno, cuando un Digimon es borrado en batalla, trashea al tope del Security Stack. No es una carta excesivamente buena, así que... Pero igual es una Ace. Y en este mazo yo creo que sí se requieren 2 Ace, pero por eso tengo un segundo Ace nivel 7 que voy a mostrar ahora, que también lo tengo así como temporalmente. Podrías poner esta carta que voy a mostrar, o podrías poner Omniblitz. Omniblitz es un... Sí, Omniblitz puede ser, o Omnimon X. Cualquiera de esas dos opciones son válidas, pero yo tengo Agumon Bond of Bravery, y Agumon Bond of Bravery es un Ace, así que tiene Blast Digivolve, pero cuidado de que si te lo borran pierdes 5 de memoria. On play when Digivolving. También esta carta puede ser Blast Digivolve de Agumon nivel 3. Es por eso que la uso, con la condición de que tienes que tener 2 o menos cartas de seguridad, por lo cual es como una carta de emergencia, según yo. On play when Digivolving, puedes borrar todos los Digimon que tengan el total de coste de esta carta, o sea 14.000. Cuando ataca en tu turno, cuando ataca una vez por turno, si tú tienes un Tamer, trashea el tope de la seguridad del oponente. Esta es una carta más como comeback que otra cosa, por eso la he usado una copia. No es una carta excesivamente buena, pero es lo que hay. Ahora 2 copias de Taiga de BT11. Son la misma copia, son los que tengo el arte alterno. Son 2 copias y todos los turnos, todos los Digimones ganan 1000 de ataque. Cuando un Digimon verde fuera de Digievolucionar, suspendiendo esta carta, el coste de Digievolución es por 0 y su efecto de seguridad, que se juega solo, cuesta 3. Esta carta sirve para Digievolucionar más barato a los Tyrannomones, ya que al tener 2 puedes suspender 2 y reducir su coste, al igual que el Tamer principal de Liberators, que usa a Tyrannomon. 4 copias de Ria Toro Williams. Al comienzo de tu turno, si tu oponente tiene un Digimon, ganas 1 de memoria. En tu turno, si fueras a Digievolucionar a un Tyrannomon,
en su nombre, esta carta puede atacar y evolucionar a un Tiranomon o una carta con 3 dinosaurios, y su coste es reducido en 1. En realidad esta carta yo creo que debería ser verde o rojo con verde. Quizás en el próximo impresión de Ryotaro Williams la carta será bicolor, ya que varias cartas de Tamers han tenido reimpresiones como Arisa, y creo que Violet Inbuts tiene 2, pero bueno, eso, o sea, no le considero una carta espectacular, pero es una carta de Tiranomon. Igual Tiranomon va a tener soporte, va a tener una Memory Boost que, bueno, sí es genérica, pero el arte sale de Tiranomon, así que está hecha para Tiranomon, que es rojo y verde, y además de eso va a salir una promo de Tiranomon en los próximos sobres especiales. Bueno, siguiendo con el mazo, 2 copias de Ex Antibody. En seguridad ganas 1 de memoria. Y después añades esta carta a tu mano. En la main phase puedes poner esta carta en el bottom de la seguridad de algo y puedes evolucionar una carta Ex Antibody. Cuando esta carta está en los efectos heredados todos los turnos, la carta Ex Antibody, o sea, esta misma no puede ser trashada de la pila de evolución. Después, cuando esta carta ataca, puedes evolucionar a una carta Ex Antibody de la mano. Increíble carta, una de las mejores del juego, diría yo, y yo la tengo de EvoCop de participación. Ahora vamos con las staples genéricas. Vamos con 4 copias de Agility Training. Revela 2 cartas, te añade una carta verde entre ellas. Después en delay puedes evolucionar por -2. Y después 3 copias de Scramble. La Scramble, si no me equivoco... ya, acá está el efecto. Selecciona un Digimon verde y después evolucionalo con el costo reducido en 1. Era reducido en 1. Un segundo. Reducido en 3. Ya decía que había algo raro. Sí, costo reducido en 3. Después, efecto delay al comienzo de tu turno. Tú puedes agarrar una carta del trash y ponerla en el tope de la seguridad. Carta clásica, si han visto lo que pasó en las finales de Japón con el Red Scramble. Bueno, esta hace lo mismo. Bueno, seguridad. Puedes jugar un Digimon con 2000 de ataque y de ¿cómo se llama? Del trash. Y después añadir esta carta a tu mano. Son 3 copias y ahí tenemos todo el deck. Espero que les haya gustado. He estado intentando mejorar mi manera de narrar y leer los efectos de manera más rápida para hacer los videos más compactos. Y espero que les haya gustado el mazo Tiranomon.